Nunca pensé que me convertiría en el tipo de mujer que se enamora de quien no debe. Su mano estaba en mi muslo bajo la mesa del restaurante, oculta por el mantel blanco. Se me cortó la respiración. El calor de su palma me quemaba a través de la fina tela de mi vestido. A nuestro alrededor, los cubiertos tintineaban contra la porcelana, las conversaciones zumbaban como ruido blanco, pero todo lo que podía oír era el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Sus dedos trazaron pequeños círculos, subiendo más. No me aparté. No pude. Todo mi cuerpo se había convertido en fuego líquido. El problema era que ella era Victoria Ashford, CEO de Westfield Corp. 42 años, la jefa de mi jefa. Y en ese momento, con sus ojos grises fijos en los míos mientras discutía las proyecciones trimestrales, me di cuenta de que ya estaba perdida. Lo que sucedió después de esa cena destruiría todo lo que creía saber sobre el amor, sobre mí misma, sobre lo que estaba dispuesta a sacrificar. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, haz clic en la campanita para suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Mi nombre es Isabela Oliveira, y hace 3 meses, yo era la persona más invisible en Westfield Corp. Empecé como analista junior, recién salida de la escuela de negocios, convencida de que el trabajo duro y la dedicación serían suficientes para ascender en la escala corporativa. Compartía un apartamento pequeño en Brooklyn con 2 compañeras de piso. Sobrevivía a base de ramen instantáneo y pura ambición, y pasaba mis fines de semana encorvada sobre hojas de cálculo mientras todos los demás vivían sus vidas de verdad. Tenía 26 años. Era brasileña estadounidense, hija de una madre inmigrante que había sacrificado todo por mi educación, y estaba absolutamente segura de que tenía todo mi futuro cuidadosamente trazado. Ese futuro no incluía enamorarme de una mujer que me doblaba la edad. Ciertamente no incluía enamorarme de la mujer más poderosa del edificio. La primera vez que vi a Victoria Ashford en persona, que realmente la vi, caminaba por el vestíbulo de mármol de la sede de Westfield como si fuera la dueña de cada centímetro cuadrado. Lo cual, técnicamente, lo era. Su cabello con mechones plateados estaba recogido en un elegante moño que probablemente requería un estilista profesional. Su traje de Armani color carbón probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler juntos. Se movía con el tipo de confianza que proviene de décadas de dirigir salas llenas de hombres poderosos. Pero lo que me impactó no fue su obvia riqueza o la forma en que la gente prácticamente se apartaba de su camino como si fuera de la realeza. Fueron sus ojos, grises, como nubes de tormenta antes de la lluvia, y absolutamente, devastadoramente tristes. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Las CEOs de corporaciones multimillonarias no tenían ojos tristes. Tenían ojos agudos, ojos calculadores, ojos que medían todo en términos de márgenes de beneficio y cuotas de mercado. Victoria Ashford había construido su imperio siendo implacable, fría e intocable. Eso era lo que todos decían, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Un destello de algo dolorosamente humano bajo toda esa armadura corporativa pulcra. Una grieta en la fachada que duró solo 1 milisegundo antes de que la máscara volviera a su lugar. Mi supervisora, Margaret Chen, llevaba 15 años en la empresa. Ella era quien me asignaba los proyectos, revisaba mi trabajo y ocasionalmente recordaba mi nombre de pila. Cuando me llamó a su oficina ese martes por la mañana, supuse que iba a recibir otra tanda de tediosa entrada de datos que nadie más quería. En cambio, me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza de la noche a la mañana. «Ha habido un cambio de planes», dijo Margaret con la voz inusualmente tensa. «El viaje a São Paulo. Se suponía que yo acompañaría a las señoras Ashford para la adquisición de Mendes, pero me ha dado algo grave. El médico dice que volar está completamente fuera de cuestión». Esperé, sin entender todavía por qué esto era relevante para mí. «Vas tú en mi lugar». Las palabras no las asimilé. «Lo siento». «¿Qué?» «Prepara una maleta, Oliveira. Vuelas mañana por la mañana». 5 días en Sao Paulo con la CEO. La mandíbula de Margaret estaba apretada. «No nos avergüences. Esta es la adquisición más importante del año». Salí aturdida. Yo, en un viaje de negocios, con Victoria Ashford. Esa noche, no pude dormir. Miré mi maleta medio hecha, de alguna manera demasiado llena y a la vez sin nada esencial. Repasé cada rumor sobre la CEO, que era brillante pero fría, que su divorcio había sido brutal, que había despedido a su última asistente por traer el café equivocado. Ninguno mencionaba sus ojos tristes. El aeropuerto a la mañana siguiente era un caos. Llegué temprano, sudando a través de mi mejor blusa,
agarrando mi equipaje de mano como un salvavidas. Entonces la vi, de pie cerca de la sala de primera clase, revisando algo en su teléfono. Levantó la vista cuando me acerqué. Esos ojos grises me recorrieron una vez, evaluando, calculando, y señorita Oliveira. Su voz era más baja de lo esperado, más suave, como whisky añejo. Confío en que Margaret le informó sobre los detalles de la adquisición. Sí, señora Ashford. He revisado todos los documentos. Bien, no tolero sorpresas. Se giró hacia la puerta de embarque, esperando que la siguiera. Lo hice. El corazón me latía con fuerza. El vuelo fue una tortura controlada. La primera clase era todo lo que había imaginado. Me senté a su lado, lo suficientemente cerca como para oler su perfume, algo floral con un toque de oscuridad subyacente. Trabajó durante 3 horas seguidas. Sus dedos volaban sobre su portátil. A mitad del vuelo, cerró su portátil y habló. «Eres diferente a Margaret». Parpadeé. ¿Perdón? Margaret habla constantemente. Llena cada silencio con ruido. Sus labios se curvaron ligeramente. «No has dicho una sola palabra innecesaria desde que embarcamos». No quería molestar su trabajo. Me estudió. ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa? 3 años. Y nunca hemos hablado. No, señora. Ashford. Algo parpadeó en su rostro. Esa misma tristeza. Victoria, dijo en voz baja. Cuando no estemos frente a clientes, puedes llamarme Victoria. Algo cambió entre nosotras. Un muro invisible desarrolló su primera grieta. Cuando llegamos al hotel, hubo un problema. Lo siento muchísimo, señora Ashford, dijo el recepcionista. Hubo un error en el sistema. Solo tenemos una suite disponible. Esperaba una explosión, pero Victoria simplemente dijo, «Está bien, nos arreglaremos». La suite tenía una cama. «Dormiré en el sofá», ofrecí rápidamente. Victoria negó con la cabeza. «No seas absurda. La cama es lo suficientemente grande». Esa primera noche, mantuvimos nuestra distancia. 2 cuerpos separados por un océano de sábanas blancas. Luego, a las 3 de la mañana, me desperté con un sonido que nunca esperé. Victoria Ashford estaba llorando. El sonido rompió algo dentro de mí. No era fuerte, no el tipo de sollozo que exige atención. Era silencioso, amortiguado, como si estuviera presionando su rostro contra la almohada para evitar ser escuchada. Pero en esa oscuridad, cada pequeño sonido se amplificaba. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Me moví por las sábanas, lenta, cuidadosamente. Mi mano encontró su hombro en la oscuridad, temblaba bajo mi palma. Llevaba un camisón de seda, y a través de la fina tela, podía sentir la tensión que irradiaba de cada músculo. «Está bien», susurré. «No tienes que decirme nada». Por un largo momento, no pasó nada. Pensé que se apartaría. Fingiría que no había pasado. Reconstruiría todos esos muros. En cambio, Victoria se dio la vuelta. Incluso en las sombras, pude ver las lágrimas brillando en su rostro. La luz de la luna las atrapó, volviéndolas plateadas. El aseo implacable había desaparecido. En su lugar, solo había una mujer rota. «Mi exesposa», dijo, con la voz cruda y quebrada. «Está demandando a la empresa, usando información que compartí en confianza, proyecciones financieras, planes estratégicos, cosas que le conté en nuestra cama, en momentos que pensé que eran privados y sagrados. Y toda la junta sabe que fue mi culpa por confiar en ella». No tenía palabras. ¿Qué podía decir yo? Tenía 26 años, una analista junior que ni siquiera tenía su propia oficina. ¿Qué sabía yo sobre miembros de la junta, espionaje corporativo y matrimonios que terminaban en traición? Así que hice lo único que me pareció correcto. La abracé. Mis brazos rodearon a Victoria Ashford, y ella me dejó. Hundió su rostro en mi hombro, y sentí sus lágrimas empapando mi camisa de algodón. La abracé mientras lloraba. La abracé hasta que su respiración se estabilizó, hasta que su temblor se detuvo, hasta que la tensión finalmente se disipó de su cuerpo. Ninguna de las dos lo mencionó a la mañana siguiente. Nos vestimos en silencio, mirando paredes opuestas con un cuidado exagerado para no mirarnos. Desayunamos en el restaurante del hotel, discutiendo las reuniones del día con un profesionalismo impecable. Para cualquiera que nos observara, éramos exactamente lo que parecíamos ser, una CEO y su asistente. Pero algo había cambiado.
Noté cosas que antes no había visto. La forma en que la mano de Victoria temblaba ligeramente cuando tomaba su taza de café. Las ojeras bajo sus ojos que su maquillaje no podía ocultar del todo. La forma en que se ponía rígida cada vez que su teléfono vibraba, como si cada notificación pudiera ser otra mala noticia esperando para destruirla. La adquisición de Mendes era complicada. Una empresa tecnológica brasileña con patentes prometedoras pero finanzas enredadas. Victoria había estado trabajando en este acuerdo durante meses. Se suponía que sería su triunfo, la prueba de que podía llevar a Westfield Corp a una nueva era de innovación. Ahora, con la demanda de su exesposa proyectando una sombra sobre todo, los miembros de la junta la rodeaban como tiburones oliendo sangre en el agua. Los conocí en la primera reunión. 5 de ellos, todos hombres con trajes caros y sonrisas depredadoras que no llegaban a sus ojos. Saludaron a Victoria con una cortesía profesional que se sentía como una fina capa de cortesía sobre el desprecio. Robert Hartley era el peor. Era el CFO, de cabello plateado y lengua de plata, con una reputación de implacabilidad que rivalizaba con la de Victoria. Pero donde las aristas de Victoria se sentían como protección, como una armadura que había forjado por necesidad, las de Hartley se sentían como armas diseñadas para herir. Escuché que la demanda de Elena está avanzando, dijo durante un descanso, con un tono lo suficientemente alto para que otros lo escucharan. Un asunto terrible. Debe ser increíblemente distractor durante negociaciones tan importantes. La expresión de Victoria no parpadeó. No dejo que los asuntos personales interfieran con los profesionales. Por supuesto que no. Hartley sonrió, y había veneno en la curva de sus labios. Aunque algunos podrían preguntarse si su juicio en asuntos personales se extiende a los profesionales también. La confianza es algo tan frágil. Observé cómo las manos de Victoria se apretaban alrededor de su carpeta. Observé el músculo de su mandíbula temblar con emoción reprimida. Y sentí una oleada de algo desconocido que me invadió. Ira. Pura, protectora, ardiente ira. El segundo día fue peor. Las negociaciones de Méndez estaban estancadas por disputas de valoración. Victoria estaba distraída, sus agudos instintos habituales embotados por el agotamiento y el estrés. Hartley estaba aprovechando su ventaja en cada oportunidad, socavando sutilmente su credibilidad con cejas levantadas y preguntas incisivas. Esa noche, cenamos en nuestra habitación de hotel. Victoria apenas probó su comida. «Deberías dormir», dije, rompiendo el pesado silencio. «Mañana tienes otro día largo». «No puedo». Estaba de pie junto a la ventana, silueteada contra el horizonte de Sao Paulo. Cada vez que cierro los ojos, veo a Elena. Veo todas las formas en que fallé, todas las señales de advertencia que ignoré. Lo que pasó con tu exesposa no fue tu culpa. Victoria rió, pero sin rastro de humor. ¿No lo fue? Confié en ella. La dejé entrar. Le conté cosas que nunca le he contado a nadie. Cosas que podrían destruirme. Se giró para mirarme. Le di la munición para destruir todo lo que he construido. Ella eligió apretar el gatillo. Eso es culpa suya, no tuya. Por un largo momento, Victoria solo me miró. Algo cambió en su expresión, suavizando los bordes duros. No eres lo que esperaba, Isabela. Mi corazón dio un vuelco. Nunca antes había usado mi nombre de pila. ¿Qué esperabas? Alguien que me diría lo que quería oír. Alguien que mantendría su distancia. Dio un paso más cerca. No alguien que me abrazaría mientras lloraba. El aire entre nosotras se volvió denso, cargado. Pude oler su perfume de nuevo. Pude ver las motas plateadas en sus ojos grises. Debería irme a dormir, empecé. Sí, dijo Victoria suavemente. Deberías. Pero ninguna de las dos se movió. A la mañana siguiente, Hartley convocó una reunión de la Junta de Emergencia. Me senté contra la pared, invisible, mientras él presentaba pruebas del conflicto de intereses de Victoria en un acuerdo anterior. Entonces vi algo que no encajaba, algo que recordaba de hacía 2 años. Sin pensarlo, me levanté y empecé a hablar. La sala quedó en silencio sepulcral. Me quedé allí con mi portátil en la mano. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Cada par de ojos en esa sala de conferencias estaba fijo en mí. La mayoría eran hostiles, algunos confundidos, y un par, grises como nubes de tormenta, estaban llenos de algo que no podía nombrar. Los correos electrónicos a los que el señor Hartley hace referencia, dije, luchando por mantener mi voz firme a pesar del temblor en mis manos.
Han sido sacados de contexto. Deliberadamente, sospecho. ¿Y cómo sabría usted eso? La voz de Hartley era afilada con desprecio, despectiva de la forma en que los hombres poderosos desestiman a las mujeres que se atreven a hablar. Usted es una analista junior. Ni siquiera estuvo involucrada en el acuerdo de Tanaka. En realidad, sí lo estuve. Giré la pantalla de mi portátil hacia la mesa para que todos pudieran ver. Hace 2 años, me asignaron compilar proyecciones financieras para el equipo de adquisición. Parte de mi trabajo era rastrear las comunicaciones internas para asegurar el cumplimiento de las regulaciones de la SEC. Hice clic en una nueva pantalla, mis dedos más firmes ahora que me había comprometido con este camino. Estas son las cadenas de correo electrónico completas, no los extractos selectivos que ha presentado. Si miran el contexto completo, verán que la participación de la señora Mitchell estaba enteramente relacionada con su trabajo en Mitchell & Associates, una firma consultora independiente que Westfield había contratado para análisis de mercado. No hubo nada impropio en las comunicaciones. El rostro de Hartley estaba adquiriendo un tono de rojo poco saludable. Esos registros deberían haber sido archivados y restringidos. Fueron archivados. Guardo copias de seguridad de todo mi trabajo de cumplimiento. Sostuve su mirada directamente, negándome a retroceder. Un hábito que desarrollé después de ver lo rápido que las cosas pueden ser sacadas de contexto en entornos corporativos. Alrededor de la mesa, los miembros de la junta examinaban las cadenas de correo electrónico completas en mi pantalla, mirando las marcas de tiempo que contradecían la narrativa de Hartley, mirándose unos a otros con creciente sospecha sobre los verdaderos motivos del CFO. Además, continué, mi confianza crecía con cada palabra. La adquisición de Tanaka se finalizó 3 meses antes de que comenzara la relación entre la señora Ashford y la señora Mitchell. La cronología de las acusaciones del señor Hartley es simplemente imposible. El acuerdo se cerró, aprobó e implementó antes de que tuvieran su primera cita. Victoria habló por primera vez desde que me había levantado. ¿Cómo sabes cuándo comenzó mi relación con Elena? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. Sentí el calor subir a mis mejillas. Estaba en su expediente personal. Dije cuidadosamente. La empresa requería la divulgación cuando empezó a salir con un contratista. Lo vi durante una verificación de cumplimiento rutinaria hace 2 años. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. La verdad era que había leído cada documento sobre Victoria Ashford que pude encontrar. La verdad era que me había fascinado mucho antes de este viaje, mucho antes de entender por qué. La reunión de la junta se disolvió en el caos después de eso. Hartley intentó recuperar su narrativa, pero el daño estaba hecho. Sus acusaciones cuidadosamente construidas se habían desmoronado bajo escrutinio, y los otros miembros de la junta ahora cuestionaban sus motivos en lugar del juicio de Victoria. Varios de ellos lo miraban con abierta sospecha. Para cuando terminó la reunión, Victoria había recuperado el control. La adquisición de Mendes estaba de nuevo en marcha con un impulso renovado, y Robert Hartley estaba dando sus excusas y retirándose como el depredador herido que era. Victoria no me habló hasta que estuvimos de vuelta en nuestra suite. Cerró la puerta detrás de nosotras, se apoyó en ella y solo me miró. Su expresión era completamente indescifrable. No tenía idea de si estaba a punto de ser agradecida o despedida en el acto. ¿Por qué hiciste eso? La pregunta fue suave, casi tierna. Porque era la verdad. Alguien tenía que decirlo. Esa no es una respuesta. Se apartó de la puerta, caminando hacia mí lentamente, deliberadamente. Podrías haberte quedado en silencio. Habría sido la opción segura, la opción inteligente para tu carrera. No siempre soy inteligente. No, asintió Victoria, deteniéndose a solo un pie de mí. Lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume, sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Eres algo completamente diferente. El aire entre nosotras se volvió denso de nuevo, cargado con todo lo que no decíamos, todo lo que ambas temíamos reconocer. Victoria, no sé qué. ¡No! Levantó una mano. No digas lo que sea que ibas a decir. No sabes lo que iba a decir. Sí, lo sé. Sus ojos grises eran nubes de tormenta de nuevo. Pero esta vez la tormenta era algo completamente diferente, algo más cálido y peligroso. Ibas a ser sensata, profesional. Ibas a recordarme que soy tu CEO y que esto es inapropiado. Tragué saliva con dificultad. ¿No lo es? Probablemente. Extendió la mano.
y sus dedos rozaron mi mejilla con una delicadeza imposible. El toque fue eléctrico, enviando escalofríos por mi espalda. Pero estoy tan cansada de hacer lo que se supone que debo hacer. He pasado toda mi vida siendo apropiada. Victoria, nunca me había sentido así antes. Algo se rompió en su expresión. Los muros que había estado levantando se desmoronaron, y lo que quedó fue crudo, vulnerable y dolorosamente hermoso. Yo tampoco, susurró. En realidad, no. Ni siquiera con Elena. Con ella. Siempre fue una cuestión de estrategia, de lo que podíamos ganar la una de la otra, de la imagen que proyectábamos. Su mano se movió para ahuecar mi rostro. Contigo. No quiero ganar nada. Solo quiero ser honesta. Entonces, sé honesta. Te he estado observando durante meses. Isabela. La confesión me golpeó como un puñetazo. ¿Qué? Antes de este viaje, antes de que Margaret se enfermara, sabía quién eras. Te solicité específicamente. La miré fijamente, tratando de procesar las implicaciones. Pero Margaret dijo que yo era un sustituto. Margaret dijo lo que le dije que dijera. La sonrisa de Victoria era triste y ligeramente avergonzada. Te quería en este viaje. Quería tiempo a solas contigo. Me dije a mí misma que era porque eras competente, porque había oído cosas buenas sobre tu trabajo analítico. Pero esa no era la verdadera razón. No. Retiró la mano de mi rostro, retrocediendo. La verdadera razón era que eres la única persona en todo ese edificio que alguna vez me ha mirado como si fuera humana. Como si fuera más que un título, una oficina de esquina y un problema que gestionar. Mi pecho dolía con una emoción que me aterraba nombrar. «Te veo», dije en voz baja. «Siempre te he visto». Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decirle todo lo que sentía, hubo un golpe seco en la puerta. Dentro del sobre que entregó el empleado del hotel, había una fotografía nuestra en el restaurante y 3 palabras escalofriantes. Creo que a la Junta le encantaría ver esto. La fotografía tembló en las manos de Victoria. Observé cómo el color se le iba del rostro, cómo sus labios se apretaban en una línea fina, cómo los muros que acababa de ver desmoronarse comenzaron a reconstruirse ladrillo a ladrillo. La vulnerabilidad que había sido tan hermosa hacía unos momentos desaparecía detrás de su armadura familiar. «Déjame ver», dije cuidadosamente. Me entregó la fotografía sin decir una palabra. Miré la imagen que debería haber sido privada y sagrada. La composición era profesional, el ángulo deliberado. La mano de Victoria en mi muslo bajo el mantel, sus ojos fijos en los míos. Alguien nos había estado observando. Alguien había estado planeando este momento de exposición. «Hartley», dijo Victoria secamente. «Tiene que ser él. No lo sabemos con certeza». «¿Quién más tendría algo que ganar con esto?», rió amargamente, el sonido agudo y doloroso. «Debe haber contratado a alguien para seguirnos desde el momento en que aterrizamos, para documentar cualquier cosa que pudiera usar como palanca». Dejé la fotografía, luchando contra el impulso de romperla en 1000 pedazos. «¿Qué quieres hacer?». Victoria se giró para mirar la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal oscuro. Las luces de la ciudad de São Paulo se extendían bajo nosotras. Millones de vidas que seguían su curso, completamente indiferentes a nuestra crisis. 20 años, dijo en voz baja. 20 años pasé construyendo Westfield Corp hasta lo que es hoy. 20 años de sacrificio. De ocultar quién era realmente. De ser exactamente lo que todos esperaban de mí. Victoria, por favor, mírame. ¿Sabes lo que dijo mi padre cuando le dije que era gay? No esperó a que respondiera. Dijo que podía hacer lo que quisiera en privado, siempre y cuando nunca afectara a la empresa, siempre y cuando lo mantuviera oculto, siempre y cuando fuera útil para el legado familiar. El dolor en su voz era insoportable. Quería ir hacia ella, abrazarla como aquella primera noche, pero algo en su postura me advirtió que mantuviera mi distancia. Me casé con Elena porque ella entendía las reglas del juego, porque estaba dispuesta a seguir el juego. Por un tiempo, funcionó. La voz de Victoria se endureció, hasta que ella quiso más de lo que yo podía darle. ¿Qué pasó? Ella quería que fuéramos públicas, que dejáramos de escondernos, que viviéramos como personas normales que no se avergonzaban de su amor. Una risa amarga, normal, como si existiera tal cosa para personas como nosotras. ¿Y tú dijiste que no? Dije que era demasiado arriesgado, que la empresa sufriría,
que los accionistas no aceptarían a una CEO lesbiana. Victoria finalmente se giró para mirarme, pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de ser vista como débil. Miedo de ser vista en absoluto. Entonces entendí, con una claridad devastadora, lo que realmente estaba diciendo. Vas a dejar que ganen. Vas a esconderte de nuevo. La expresión de Victoria parpadeó. Voy a proteger lo que he construido. Fingiendo que esto nunca pasó, alejándome, siendo realista sobre lo que enfrentamos. Su voz era fría ahora, la máscara de CEO firmemente de vuelta en su lugar. Nunca debí dejar que esto llegara tan lejos. Fue egoísta de mi parte, imprudente. Las palabras me golpearon como puñetazos. ¿Es eso lo que crees que fue esto? Creo que me aproveché de una mujer joven que estaba sola conmigo, lejos de casa, impresionada por mi posición. Victoria no me miró a los ojos. Creo que dejé que mi soledad nublara mi juicio. Crucé la habitación en 3 zancadas. La agarré por los hombros y la obligué a mirarme. No te atrevas a hacer esto, dije. Mi voz temblaba de emoción. No soy una niña, Victoria. No soy una chica ingenua deslumbrada por tu oficina de esquina. Sentí algo real, y sé que tú también lo sentiste. Por un largo momento, Victoria solo me miró. Entonces sus hombros se hundieron y la máscara se resquebrajó. Lo sentí, susurró. Dios me ayude. Yo también lo sentí. Me besó entonces. Y esta vez no hubo nada de tierno. Esto era desesperación. Esto era hambre. Esto eran 2 personas que habían estado hambrientas de conexión finalmente permitiéndose un festín. Hicimos el amor esa noche con las luces de la ciudad como testigos. Fue tierno y feroz y todo lo que nunca supe que me faltaba. Después, entrelazadas, Victoria tomó una decisión. No voy a esconderme más. ¿Qué hay de tu carrera? ¿Todo lo que has construido? ¿Sobrevivirá o no? Me acercó más. Pero no pasaré otros 20 años siendo una cobarde. Mi corazón se hinchó, pero la mañana trajo la realidad de golpe. La fotografía había sido filtrada a la Junta. Y cuando aterrizamos en Nueva York, seguridad estaba esperando para escoltarme. Los ojos grises de Victoria se encontraron con los míos por última vez mientras me llevaban hacia la salida. Luego apartó la mirada, y me sacaron por la puerta. Las siguientes 3 semanas fueron las más solitarias de toda mi vida. Licencia administrativa, así lo llamaron. Pendiente de investigación, dijeron. Pero yo sabía lo que realmente era. Exilio. Una cuarentena destinada a separar la contaminación del escándalo del prístino cuerpo corporativo de Westfield Corp. Mi tarjeta de acceso dejó de funcionar en el momento en que la pasé por el lector. Mi correo electrónico de trabajo fue desactivado en cuestión de horas. Mi nombre fue borrado de cada proyecto en el que había contribuido, como si nunca hubiera existido. En 48 horas, Isabela Oliveira dejó de existir en la base de datos corporativa de Westfield. Dejé de existir también en el mundo de Victoria. El primer día, esperé su llamada. Me senté junto a mi teléfono como una adolescente enamorada, saltando con cada notificación. Mi corazón acelerado con una esperanza que moría un poco más cada vez que no era ella. Nada llegó. El segundo día, intenté llamarla. El número había sido cambiado. Probé con su línea de oficina y una voz fría me dijo que la señora Ashford no estaba disponible y que no aceptaría llamadas de ex-empleados. El tercer día, fui a la oficina en persona. Seguridad me interceptó en el vestíbulo antes de que pudiera llegar a los ascensores. Señorita Oliveira, no está autorizada a estar en las instalaciones. Solo necesito hablar con alguien, con quien sea. Por favor. Voy a tener que pedirle que se marche inmediatamente. El rostro del guardia era cuidadosamente neutro, profesionalmente inexpresivo, pero vi algo en sus ojos que pudo haber sido lástima. Me fui antes de humillarme más. Mis compañeras de piso hicieron todo lo posible por ayudar. Me trajeron helado y malas comedias románticas. Escucharon mis intentos incoherentes de explicar lo sucedido sin revelar demasiado. No me juzgaron cuando lloré en mi almohada a las 3 de la mañana. Pero no podían entenderlo de verdad. ¿Cómo iban a hacerlo? Apenas lo entendía yo misma. La cobertura mediática lo empeoró todo. Las publicaciones de negocios publicaron historias discretas sobre turbulencias en Westfield Corp. Y cuestiones de juicio ejecutivo. Al principio no me nombraron directamente. Yo era solo una empleada junior, o una joven analista, o una mujer casi la mitad de su edad.
pero cualquiera que se molestara en buscar podía averiguar exactamente a quién se referían. Las secciones de comentarios en línea eran brutales. Me llamaron cazafortunas, trepadora, una depredadora que había seducido a una mujer mayor vulnerable para su propio beneficio profesional. La narrativa cambiaba según quién la contara, pero yo siempre era la villana de la historia. Victoria permaneció en completo silencio, sin declaraciones públicas, sin entrevistas, sin ningún reconocimiento de que yo existiera. Me dije a mí misma que debía haber una razón, que de alguna manera me estaba protegiendo, que el silencio era una estrategia en algún juego que yo no entendía. Pero por la noche, sola en mi estrecha habitación con los sonidos del tráfico de Brooklyn fuera de mi ventana, me preguntaba si me había equivocado en todo, si la conexión que había sentido había sido real solo para mí, si yo había sido solo otro error en la larga carrera de decisiones calculadas de Victoria Ashford. 2 semanas después, recibí una carta. Membrete oficial de Westfield Corp. Lenguaje legal denso. Rescisión de contrato con efecto inmediato. Una indemnización por despido lo suficientemente generosa como para ser insultante. Me senté en mi cama con la carta en las manos, y finalmente me permití desmoronarme por completo. Las lágrimas llegaron en oleadas. Por el trabajo que había perdido. Por la carrera que había pasado años construyendo. Por la mujer que me había prometido algo hermoso, y luego se había desvanecido como la niebla matinal. Luego me levanté, me lavé la cara y empecé a reconstruirme. Actualicé mi currículum, solicité empleos. Fingí que no era mercancía dañada, que la red de rumores no había extendido ya mi nombre a todos los departamentos de RRHH de la ciudad. Nadie me contrataba. 3 semanas después de San Paulo, estaba bebiendo vino barato sola cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Diga. Isabela. Mi corazón se detuvo. ¿Victoria? No tengo mucho tiempo. Están monitoreando mis comunicaciones. Este es un teléfono desechable. ¿Dónde has estado? Llevo semanas intentando localizarte. Luchando, entre bastidores, donde no podías ver. Su voz se quebró. Hartley intentó impulsar un voto de censura. He estado en reuniones de la Junta 18 horas al día. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué dejaste que me despidieran? Porque estaba luchando por protegerte. O intentándolo. Sonaba devastada. Cometí errores. Debería haber estado a tu lado públicamente desde el principio. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque temía que luchar demasiado fuerte los llevaría a destruirte por completo. El silencio se extendió entre nosotras. Encuéntrame mañana, dijo finalmente. Hay algo que necesito mostrarte. Una dirección en Brooklyn. Medianoche. ¿Por qué tanto secretismo? Porque lo que estoy a punto de hacer lo cambiará todo. Y quiero que estés allí cuando suceda. La línea se cortó. A medianoche, me paré frente a una antigua casa de piedra rojiza. La puerta se abrió. Victoria me hizo entrar. Renuncié a Westfield esta mañana. Lo dejé todo. Sus ojos brillaban con algo parecido a la esperanza. Te elegí a ti y a mí. Me besó. Entonces, un teléfono que no debería haber estado allí vibró con un mensaje. La Junta se reúne mañana. Tienen pruebas que las destruirán a ambas para siempre. La mano de Victoria se cerró alrededor del extraño teléfono. Sus nudillos se pusieron blancos por la tensión. ¿Cómo encontraron este lugar?, susurró, más para sí misma que para mí. Lo compré a través de un fideicomiso. Usé un abogado del que nadie en Westfield ha oído hablar jamás. Las implicaciones se posaron sobre nosotras como un sudario. Alguien no solo estaba vigilando nuestros movimientos. Alguien siempre estaba un paso por delante, anticipando cada movimiento antes de que lo hiciéramos. ¿Qué pruebas podrían tener?, pregunté temiendo la respuesta. Victoria dejó el teléfono con cuidado, como si pudiera explotar con cualquier movimiento brusco. No lo sé. Se suponía que la fotografía era todo lo que había, a menos que... Su mandíbula se tensó con una repentina comprensión. A menos que Elena les diera algo más. ¿Tu ex-esposa los está ayudando? Su demanda aún está pendiente contra la empresa. Si pensó que cooperar con Hartley podría fortalecer su caso, podría conseguirle un acuerdo más grande. Victoria se interrumpió, mirando algo que yo no podía ver. Hay cosas que ella tiene, cosas privadas, mensajes que le envié hace años, antes de convertirme en CEO, antes de aprender a ser cuidadosa. ¿Qué tipo de mensajes? Victoria me miró a los ojos.
y vi vergüenza allí por primera vez desde que la conocía. Cuando era más joven, antes de llegar a la cima, fui indiscreta. Hubo relaciones, breves aventuras con mujeres de la industria en las que pensé que podía confiar. Nada serio, nada que durara. Tragó saliva con dificultad, pero había correos electrónicos, mensajes de texto, cartas de amor, pruebas de que no era la ejecutiva heterosexual perfecta que todos creían que era. Eso no es prueba de ningún delito. Eso es solo tu vida privada. En la sala de juntas no hay diferencia entre un fracaso privado y un fracaso profesional. Su risa fue amarga. La percepción lo es todo. Si Hartley puede probar que he estado engañando a los accionistas sobre quién soy realmente, puede argumentar que soy fundamentalmente indigna de confianza. Pero renunciaste, ya no estás en la junta. Mis acciones se convirtieron en un fideicomiso como parte de mi acuerdo de indemnización. Todavía tengo influencia, derechos de voto en decisiones importantes. Victoria comenzó a pasear, su brillante mente claramente analizando posibilidades. Así pueden probar que actué de mala fe, pueden anularlo todo, recuperar cada céntimo que negocié. ¿Y qué tiene que ver todo eso conmigo? Dejó de pasear, se giró para mirarme con una expresión que me encogió el corazón de miedo. Los mensajes a Elena, algunos te mencionan. El suelo pareció moverse bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo? Hace 2 años, le hablé a Elena de ti, de la analista junior que había captado mi atención, de la mujer a la que no podía dejar de observar aunque sabía que no debía. La voz de Victoria se quebró de emoción. Le dije que si fuera más valiente, si no estuviera atrapada en un matrimonio que ya estaba muriendo, podría haberte buscado de verdad. La revelación debería haberme enfadado. Debería haberme hecho sentir como un peón en algún juego de larga duración entre mujeres poderosas. En cambio, me hizo comprender la verdadera profundidad de la soledad de Victoria. Durante 2 años, me había estado observando, deseándome, y su única válvula de escape había sido confesarse con la mujer que finalmente usaría cada palabra en su contra. Eso no prueba nada ilegal. Que una CEO tenga sentimientos por una empleada no es un delito. Prueba que pensaba en ti mientras aún estaba casada. Prueba que mi interés en ti no era puramente profesional. Sacudió la cabeza. En el tribunal de la opinión pública, eso es más que suficiente para destruirnos a ambas. Permanecimos en silencio, el peso de nuestras circunstancias oprimiéndonos como una fuerza física. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté finalmente. Victoria me miró con algo parecido a asombro. ¿Todavía preguntas nosotras, después de todo lo que te he hecho pasar? ¿De verdad pensaste que me iría ahora? Te di todas las razones para marcharte. Crucé la habitación. Tomé sus manos entre las mías y la hice mirarme directamente. No estoy contigo por tu dinero, tu posición o lo que puedas hacer por mi carrera. Estoy contigo porque cuando te miro, veo a alguien que ha pasado toda su vida con miedo. Alguien que finalmente está intentando ser valiente. Le apreté las manos. No voy a dejar que seas valiente sola. El beso que siguió fue diferente a cualquiera que hubiéramos compartido antes. Fue una declaración, un compromiso, una promesa hecha sin palabras. Entonces lucharemos, dijo. Juntas. Victoria todavía tenía aliados, abogados que le debían favores, miembros de la junta que no se habían vuelto completamente en su contra. Trabajamos toda la noche y ella me lo contó todo. Helena había sido la espía de Hartley desde el principio. Su matrimonio había sido una larga estafa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque la gran Victoria Ashford no pudo reconocer a la serpiente en su propia cama. La abracé hasta el amanecer. La reunión de la junta era al mediodía. Entramos juntas en Westfield Corp, de la mano. Victoria presentó pruebas del desfalco de Hartley, los pagos de Helena por parte de él anteriores al matrimonio, testimonios de empleados amenazados. El voto fue unánime. Hartley fue destituido. Entonces Victoria hizo algo inesperado. No voy a volver, anunció. Tengo todo lo que necesito. Me tomó la mano. Salimos juntas. Las cámaras estaban esperando. Victoria se detuvo y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Mi nombre es Victoria Ashford. Tengo 42 años. Soy gay y estoy enamorada de la mujer más extraordinaria que he conocido jamás. Me besó justo allí, delante de todos. Y yo le devolví el beso. 6 meses después, estaba en el balcón de nuestro ático en Manhattan, viendo el sol pintar el río Hudson en tonos dorados y ámbar. Nuestro apartamento. Las palabras aún se sentían bellamente surrealistas.
Un hogar decorado con el gusto elegante de Victoria y mi energía más caótica conviviendo. Su colección de literatura de primera edición junto a mi pila de libros de bolsillo con las esquinas dobladas. Su impecable máquina de espresso italiana, compartiendo espacio en la encimera con mi ridícula colección de tazas de novedad de cada ciudad que había visitado. Era un hermoso caos. Era perfecto. Victoria se unió a mí en el balcón, poniendo una copa de vino en mi mano y rodeándome la cintura con su brazo. «Lo estás haciendo de nuevo», dijo suavemente. «¿Haciendo qué?», pensando en voz alta. «Prácticamente puedo oír los engranajes girando desde aquí». Me reí, apoyándome en su calor. Estaba pensando en lo diferente que es todo. Hace un año, era una analista junior que nadie recordaba. Ahora eres la cofundadora de una firma de consultoría que tiene más clientes de los que sabemos qué hacer. Era cierto. Después del escándalo de Westfield y su espectacular conclusión, Victoria y yo habíamos decidido construir algo completamente nuevo juntas: Ashford Oliveira Consulting. Una firma que combinaba su brillantez estratégica con mis habilidades analíticas. Nos especializamos en ayudar a empresas a navegar crisis con integridad, particularmente a empresas lideradas por mujeres que necesitaban a alguien que entendiera lo que era ser subestimada y descartada. El negocio estaba en auge más allá de nuestras proyecciones más optimistas. El mundo había sido sorprendentemente amable con nosotras después de nuestra salida del armario tan pública. Hubo críticas, por supuesto. Comentaristas que llamaron a Victoria demasiado mayor para mí. Personas que insistían en que nuestra relación era de alguna manera incorrecta, depredadora o condenada al fracaso. Pero también hubo un apoyo abrumador. Cartas de mujeres jóvenes que se veían reflejadas en nuestra historia. Invitaciones para hablar en conferencias sobre la autenticidad en el liderazgo. Artículos en revistas importantes que celebraban en lugar de condenar. Ya no éramos un escándalo. Éramos una historia de amor. Victoria sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Mi corazón dio un vuelco. Demasiado grande para un anillo. Pero aún así, ¿qué es esto? Solo ábrela. Dentro había una llave antigua ornamentada, del tipo que podría abrir un cofre del tesoro en un cuento de hadas. La llave de una casa, explicó Victoria, sus ojos grises suaves de emoción. En Connecticut, cerca del agua. Recordaba que habías hablado de querer un lugar fuera de la ciudad, un lugar tranquilo, un lugar donde pudiéramos tener un jardín. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. ¿Nos compraste una casa? Nos compré un hogar. Un lugar donde podamos ser nosotras mismas por completo. Un lugar donde podamos envejecer juntas. Victoria Ashford, ¿me estás pidiendo que me mude contigo? Ya vivimos juntas. Se rió. Te estoy pidiendo que construyamos una vida conmigo. Una vida de verdad, con jardines y mañanas de domingo perezosas y quizás, algún día, una familia. La palabra flotó entre nosotras, cargada de posibilidades. ¿Quieres una familia? Lo quiero todo, contigo. Me tomó la cara entre las manos. Pasé 40 años con miedo a querer cosas. Ahora lo quiero todo. La besé profundamente. Sí, sí a todo. Nos mudamos a la casa de Connecticut esa primavera. Plantamos un jardín que aprendimos a cuidar juntas. Adoptamos una perra de rescate terca llamada Pepper que amaba a Victoria más que a mí. Nuestra firma siguió creciendo. Contratamos un equipo. Iniciamos un programa de mentoría. Victoria se convirtió en una oradora muy solicitada sobre liderazgo auténtico. Publiqué un libro sobre cómo navegar los desafíos laborales. El momento de mayor orgullo llegó un año después de dejar Westfield. Victoria y yo estábamos en nuestro jardín, rodeadas de amigos y familiares, convirtiéndonos en esposas. Mi madre lloró durante toda la ceremonia. La hermana distanciada de Victoria fue su dama de honor. Una reconciliación que aún se sentía milagrosa. Pepper sirvió como portador de anillos, aunque se distrajo con una ardilla. Fue un caos. Fue perfecto. Yo, Victoria Ashford, te tomo a ti, Isabella Oliveira, como mi esposa. Prometo amarte, desafiarte, ser valiente cada día, porque me enseñaste que el coraje es lo único que vale la pena tener. Mis votos fueron más desordenados. Me sentía abrumada por la realidad de este momento. Tú eres mi hogar, Victoria. Tú eres mi aventura. Prometo amarte por exactamente quien eres. Cuando nos besamos, los aplausos ahogaron todo lo demás. Un año después de nuestra boda, estoy escribiendo esto desde nuestra oficina.
En mi escritorio hay una fotografía del día de nuestra boda. 2 mujeres riendo, luciendo como si hubieran ganado la lotería. En cierto modo, lo habíamos hecho. Victoria entra. Incluso ahora, mi corazón da un vuelco. ¿Lista para la reunión de Henderson? Casi. Se inclina. Me besa suavemente. Tómate tu tiempo. Se detiene en la puerta. ¿Isabela? ¿Sí? Te amo. ¿Lo he mencionado hoy? Solo 10 veces. Bien, eso es más o menos la media. Desaparece. Y me quedo sonriendo. Esta es mi vida ahora. Reuniones y momentos mundanos y un amor que todavía me quita el aliento. No cambiaría absolutamente nada. Si llegaste al final de esta historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y haz clic en la campana amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Mantén la aventura viva haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.